Stephen Edwin King, también conocido por su seudónimo Richard Bachman, es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 500 millones de ejemplares, y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de esos círculos continúan rechazando sus libros. El día de hoy continuaremos con la trayectoria literaria de Stephen King. Después de largas negociaciones con la editorial Doubleday, finalmente King es libre de publicar una versión extendida de la novela La danza de la muerte, titulada Apocalipsis. Con aproximadamente 150.000 palabras adicionales, lo que la convierte en la novela más larga de King hasta la fecha, Apocalipsis es una actualización en términos de referencias culturales y políticas de la danza de la muerte. Estas adiciones introducen más variaciones de ritmo, enriquecen la psicología de los personajes, integran dos largos pasajes suprimidos en 1978 debido a la censura y solidifican la conclusión de la novela. Apocalipsis fue publicada el 23 de abril de 1990. En septiembre fue estrenada una nueva colección de historias, titulada Las 4 después de la medianoche. La colección, compuesta por 4 relatos, difiere de las 4 estaciones porque en esta oportunidad la temática está relacionada con el terror. El libro ganó el premio Bram Stoker en la categoría de Mejor Colección. Habiendo recuperado su ritmo de escritura, King publicó 2 nuevas novelas en 1991, el tercer volumen de La Torre Oscura, titulado Las Tierras Baldías, y La Tienda, en la que el autor relata la historia de Leland Gaunt, el propietario de una extraña tienda de variedades en la localidad ficticia de Castle Rock. En 1992 el autor publicó 2 novelas de corte feminista, El juego de Geralt, que relata la terrible experiencia de una mujer que accidentalmente queda esposada en una cama de una casa de campo, y Dolores Claiborne, la historia de una mujer que es la principal sospechosa de la muerte de su empleadora. 18. A pesar de carecer de elementos sobrenaturales, ambas novelas encabezaron la lista de bestsellers del New York Times ese mismo año, demostrando que los fanáticos de King aún permanecían fieles a su estilo. Después de la publicación de Pesadillas y Alucinaciones, colección de relatos que vio la luz el 29 de septiembre de 1993, King nuevamente sorprendió a sus lectores con la publicación de su novela Insomnie, una obra de ritmo lento cuyo personaje principal es un anciano que sufre de insomnio y empieza a experimentar lo que inicialmente supone que son alucinaciones. En junio de 1995 completó su llamada trilogía feminista, con el lanzamiento de la novela El retrato de Rose Made, historia de una mujer que sufre constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de su esposo. El elemento fantástico se introduce en la mitad de la historia a través de una pintura que se convierte en una especie de portal hacia un universo paralelo. Pese a que estas últimas novelas siguen disfrutando de buenos números, no experimentan el éxito comercial alcanzado por anteriores obras de King, con algunos medios señalando que la popularidad del escritor se encontraba en decadencia. Sin embargo, el autor demostró su potencial en 1996 con la publicación de 2 obras, el relato El hombre del traje negro, ganador del Premio Mundial de Fantasía en la categoría de Mejor Relato Corto de Ficción, y la novela La Milla Verde, publicada en 6 volúmenes entre marzo y agosto. La historia, que transcurre en 1932, relata la historia de Paul Ejecom, un funcionario de una prisión que conoce a John Coffey, un sentenciado a muerte que posee poderes sobrenaturales. La Milla Verde ganó el premio Bram Stoker en la categoría de Mejor Novela ese mismo año. En 1997 fue nominada en la misma categoría en los premios British Fantasy y Locus. Sus 2 siguientes novelas, Desesperación y Posesión, esta última publicada bajo el nombre de Richard Bachman, fueron estrenadas simultáneamente el 24 de septiembre de 1996. Las 2 obras presentan personajes con los mismos nombres y que se enfrentan al mismo adversario, un ente maligno llamado Tak, pero en situaciones completamente diferentes. Desesperación recibió mejores críticas y ocupó la 3ª posición en la lista de bestsellers, ante el 5º lugar de Posesión en la misma lista. Mago y Cristal, 4ª entrega de La Torre Oscura, vio la luz el 24 de noviembre de 1997.
Al mismo tiempo, King cambió de editorial por segunda vez en su carrera y firmó un contrato con Charles Scribner Sons después de 20 años de colaboración con Viking. La primera novela del autor de Men publicada por Scribner el 22 de septiembre de 1998 fue Un saco de huesos. La novela, que relata la historia de un escritor viudo que debe enfrentarse a fuerzas sobrenaturales que azotan su vivienda, se convirtió en la primera obra de King en ganar 3 premios principales, el Bram Stoker, el British Fantasy y el Premio Locus, ocupando el tercer lugar de la lista de los libros de ficción más vendidos en los Estados Unidos en 1998. Un año después King publicó 2 nuevos libros, la novela La chica que amaba a Tom Gordon y la colección Corazones en la Atlántida. La novela relata la historia de una chica que se pierde en los bosques de Maine y encuentra consuelo recordando la imagen de Tom Gordon, jugador de los Medias Rojas de Boston. La colección es bastante peculiar, con 5 narraciones vinculadas por el personaje de Carol Herbert, que sirve de hilo conductor. Con esta colección, King regresa a la década de 1960 y a la guerra de Vietnam, un tema que el autor quería evocar durante mucho tiempo, e integra el único elemento fantástico a través del poder psíquico del personaje de Ted Brautigan, quien reaparecerá en el último volumen de La Torre Oscura. Corazones en la Atlántida y La chica que amaba a Tom Gordon, 2 libros con poco contenido terrorífico, se ubicaron respectivamente en el 6º y 8º lugar de los libros de ficción más vendidos en los Estados Unidos en 1999. En el verano de 1999, King se encontraba trabajando en el ensayo titulado Mientras escribo. Había terminado la sección de memorias y abandonado el libro durante 18 meses debido a la inseguridad acerca de cómo proceder o de si iba a molestar a terceros. Más adelante el autor reconoció que fue el primer libro que tuvo que abandonar desde que escribiese La danza de la muerte décadas atrás. Una vez hubo tomado la decisión de continuar con el libro, el 17 de junio escribió una lista de preguntas que le habían hecho con frecuencia sobre su forma de escribir, al mismo tiempo que otras que le hubiera gustado que le hubieran formulado. El 18 de junio escribió 4 páginas de esta sección. El 19 de junio a las 4:30 de la tarde aproximadamente, King caminaba por el arcén derecho de la Ruta 5 en Lowell. Un conductor llamado Brian Smith, distraído por un Rottweiler incontrolado que se movía en la parte trasera de su coche marca Dodge Caravan de 1985, atropelló a King, quien aterrizó en una zanja de unos 4 metros de profundidad desde el pavimento de la carretera de la Ruta 5. El ayudante del comisario del condado de Oxford, Matt Baker, grabó que los testigos dijeron que el conductor no conducía con exceso de velocidad ni con imprudencia. Baker también informó que King fue atropellado por detrás. El autor estaba lo bastante consciente para dar los números de teléfono de su familia al ayudante del comisario para poder ponerse en contacto con ellos, aunque se encontraba sufriendo un dolor considerable. El escritor fue llevado en primer lugar al Hospital Northern Cumberland para luego ser trasladado desde allí en helicóptero al Hospital Central de Maine. Sus heridas, el pulmón derecho colapsado, múltiples fracturas en la pierna derecha, laceración del cuero cabelludo y la cadera fracturada, lo mantuvieron en el centro médico hasta el 9 de julio, casi 3 semanas internado. Después de 5 operaciones en 10 días y terapia física, retomó en julio el trabajo donde lo había dejado en el ensayo Mientras escribo, aunque se resentía todavía de su cadera y solamente podía sentarse unos 40 minutos antes de que el dolor se tornara intolerable. A raíz de este accidente, el autor compró una casa en Sarasota, Florida, con el fin de pasar el invierno en un clima más favorable para su salud y recuperación. Stephen King comenzó la década de 2000 siendo uno de los primeros escritores en explorar el mercado de los libros digitales. En marzo de 2000 publicó mediante este formato la novela corta Montando la bala, escrita durante su convalecencia. Con cerca de 400.000 descargas en su primer día de lanzamiento, la novela se convirtió en el primer best-seller digital. Animado por este suceso, el escritor brindó la oportunidad de descargar el primer capítulo de la novela La planta desde su página de internet por $1. Los 3 primeros capítulos de La planta fueron escritos entre 1982 y 1985 y distribuidos por King a sus allegados, antes de que el autor renunciara a continuar con la historia después de darse cuenta de que tenía demasiadas similitudes con la película de 1986 La pequeña tienda de los horrores. Entre julio y diciembre de 2000 escribió otros 6 capítulos de la historia,
pero la cantidad de lectores disminuyó gradualmente y el escritor finalmente abandonó el proyecto. Los teléfonos celulares contaminan a las personas y las convierten en una especie de zombies. Esta novela es a la vez un homenaje a las películas de zombies y un ataque directo contra el uso desmedido de los teléfonos móviles. La historia de Lisey, novela publicada en octubre de 2006, presenta un contenido más dramático y reflexivo. Inspirada por la neumonía padecida por el autor en 2003, esta novela relata la historia de la viuda de un escritor que sigue un rastro post-mortem establecido por su difunto esposo, quien padecía una extraña maldición familiar. La historia de Lisey se le ocuparon la sexta y la octava posición respectivamente en la lista de los libros de ficción más vendidos en Estados Unidos en 2006. Historia de Lisey recibió una nominación al Premio Mundial de Fantasía en 2007 y ganó el Premio Bram Stoker el año de su publicación. El 26 de abril de 2007 el autor recibió el Gran Premio otorgado por la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos. En junio publicó la novela Blas, empleando nuevamente el seudónimo de Richard Bachman. Escrita a principios de la década de 1970, la novela es un claro homenaje a la novela de ratones y hombres de John Steinbeck. King revisó la historia y realizó modificaciones antes de publicarla en 2007. Su siguiente novela, Duma Key, ambientada en Florida, salió al mercado el 22 de enero de 2008. En ella cuenta la historia de un hombre que adquiere una casa en un cayo de Florida, después de un grave accidente que lo deja con un solo brazo y se dedica a pintar cuadros que terminan convirtiéndose en hechos reales. Unos meses más tarde, en noviembre, el autor publicó Después del anochecer, una nueva colección de relatos. Tanto Duma Key como la mencionada colección ganaron el premio Bram Stoker en sus respectivas categorías. En febrero de 2009 el autor retorna al formato digital con Ur, novela corta disponible con la compra de un Kindle de Amazon. El 10 de noviembre del mismo año fue publicada La Cúpula, tercera obra más extensa de King después de Apocalipsis e It. En esta novela de ficción, una pequeña localidad ficticia de Maine se ve abruptamente aislada del resto del mundo por una cúpula transparente e impermeable, desatando toda serie de problemas y malentendidos en su interior y obligando a los habitantes del pueblo a tratar de convivir en medio de semejante infortunio, sin posibilidad de recibir ayuda desde el exterior. En noviembre de 2010 fue publicada la colección Todo Oscuro, Sin Estrellas, ganadora del Bram Stoker en la categoría de Mejor Colección. Compuesta por 4 novelas cortas, la colección presenta una variedad de géneros, siendo 1922 la única obra de terror sobrenatural incluida. 22 de noviembre del 63, siguiente novela del autor, apareció el 8 de noviembre de 2011. En esta obra de suspenso, un maestro retrocede en el tiempo a través de un portal que conduce al año de 1958 para tratar de prevenir el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. La novela, un éxito de ventas y de crítica, pasó 4 semanas en el primer puesto de la lista de los libros más vendidos del New York Times y ocupó la segunda posición en el ranking de ficción en los Estados Unidos en 2011, con más de 900.000 ejemplares vendidos. En febrero de 2012 fue publicada la novela El viento por la cerradura, parte de la saga de La Torre Oscura, cuya historia se ubica entre los volúmenes 4 y 5. Entre junio y agosto fue publicada en la revista Esquire una nueva obra del autor, En la yerba alta, esta vez compartiendo autoría con su hijo Joe. En 2013 el autor publicó 2 nuevas novelas. Retornó a la novela policíaca y de misterio con Hoyland, publicada el 4 de junio directamente en edición de bolsillo. La novela presenta a un joven empleado de un parque de diversiones que se lanza a la pista de un asesino en serie. En septiembre publicó Doctor Sueño, secuela del Resplandor de 1977, en la que relata la vida adulta de Danny Torrance y su lucha contra un grupo de inmortales que se alimentan de la energía de niños dotados con el don del resplandor. Para promocionar esta obra, el escritor estadounidense viajó a Francia y Alemania, donde concedió varias entrevistas y conferencias, así como una sesión de firmas en París. Doctor Sueño ganó el premio Bram Stoker y ocupó la segunda posición en la lista de los libros de ficción más vendidos en Estados Unidos en 2013 con más de 900.000 ejemplares vendidos. Su siguiente libro, publicado el 3 de junio de 2014, es otra novela policíaca, titulada Mr. Mercedes,
en la que un criminal que mató a varias personas con su automóvil burla al policía retirado que estaba a cargo del caso y prepara un nuevo ataque aún más mortífero. Esta novela, ganadora del premio Edgar, se convirtió en la primera de una trilogía centrada en el personaje de Bill Hashish, un oficial de policía retirado. El segundo volumen, titulado Quien pierde paga, salió a la venta el 2 de junio de 2015. Entre estas dos obras, King publicó Revival, una novela en la que un hombre común conoce a un antiguo pastor fascinado por la electricidad que ha negado la existencia de Dios como resultado de un terrible drama familiar, y se convierte en su asistente para una experiencia suprema. En esta novela King aborda la temática del fanatismo religioso, tema recurrente en otras novelas del autor como La niebla y Carrie. El 10 de septiembre de 2015 King fue recibido en la Casa Blanca, donde se le concedió la Medalla Nacional de las Artes, el más alto honor otorgado por el gobierno de los Estados Unidos a los exponentes de las artes. Su nueva colección de cuentos, titulada El Bazar de los Malos Sueños y compuesta por 20 relatos, salió al mercado el 3 de noviembre de 2015. Más adelante el escritor finalizó su trilogía sobre Bill Hashish al enfrentar nuevamente al expolicía con el asesino de Mr. Mercedes en Fin de Guardia, publicada el 7 de junio de 2016. En 2017 fue un año marcado por las colaboraciones. King escribió junto con Richard Chizmar la novela La caja de botones de Wendy, publicada en mayo. Con su hijo Owen escribió la novela Bellas Durmientes, lanzada al mercado en septiembre. En esta novela, una extraña epidemia sumerge a todas las mujeres del mundo en un sueño profundo. El 22 de mayo de 2018 el autor publicó El visitante, una novela policíaca con un antagonista sobrenatural en la que interviene Jory Gibney, uno de los personajes principales de la trilogía de Bill Hashish. La novela corta Elevation, publicada a finales de octubre de 2018, desarrolla su trama en la ciudad de Castle Rock y es considerada por el autor como una especie de secuela de La caja de botones de Wendy. El 31 de enero de 2019 se anunció en la página oficial del autor el lanzamiento de una nueva novela, titulada El Instituto, programada para ser lanzada al mercado el 10 de septiembre del mismo año. En la página esta nueva novela es descrita de la siguiente manera, tan psíquicamente aterradora como Ojos de Fuego y con el espectacular poder infantil de I. El Instituto es una desgarradora historia de Stephen King acerca del bien y el mal, en un mundo en el que los tipos buenos no siempre ganan. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta para no perderte nuevos vídeos. También déjame en los comentarios qué te pareció el vídeo y cuál otro personaje literario quisieras para próximos vídeos. Yo soy el Búho Literario, bendiciones.